Halo Infinite no fue el mejor juego de la saga, pero sí nos entregó algunos buenos momentos. Uno de ellos dura menos de 2 minutos, pero revela más sobre el jefe maestro que varias campañas juntas. Una conversación entre un piloto roto, consumido por el miedo, y una leyenda que por primera vez baja su escudo emocional y admite algo que nunca esperábamos escuchar, que él también ha fallado. Y aunque parece una simple escena, esconde más matices de nuestro héroe de lo que se ve a simple vista, así que acompáñame a ver qué hay detrás de esta escena y por qué escondida entre líneas hay un mensaje increíble. Veremos al jefe maestro dejar de ser un soldado por un momento para verlo convertirse en un símbolo de la esperanza. Antes de hablar del héroe debemos hablar del hombre que tiene el valor de mostrarse roto, y ese es Fernando Esparza, un ingeniero, un civil, alguien común. Un hombre que jamás pidió ser parte de una guerra, pero que terminó atrapado en ella como tantos otros. Cuando finalmente confiesa la verdad, su voz tiembla, pero no es temblor de cobardía, es el temblor de alguien que ha cargado con un gran peso durante demasiado tiempo. Fernando le dice al jefe que no es un piloto, y menos un soldado, que robó el Pelican, y le pregunta a él si alguna vez ha tenido miedo, y antes de derrumbarse le dice que no vale nada, que debería dejarlo aquí con el resto de la basura. Sus palabras caen como un torrente que lleva meses contenido, y no es solo una confesión, es una pérdida del sentido, de la misma esperanza. Un hombre que se desploma frente al único testigo que podría juzgarlo. Y aquí quiero detenerme para hablar un poco de la filosofía que envuelve a esta escena y al jefe maestro, que para mí es el estoicismo. Y Epicteto, un referente de esta filosofía, decía que nosotros no somos nuestros miedos, sino somos lo que hacemos con ellos. Y eso Fernando aún no lo ve. Para él, el miedo lo ha consumido completamente. No solo le teme a los desterrados, a la muerte o a perder la guerra, teme a ser un fracasado, teme a ser inútil, teme que si no regresa con su familia, ellos piensen que los abandonó. Ese miedo es más paralizante que cualquier enemigo. Y sin embargo, ahí está, revelándoselo al jefe en voz alta, con la voz quebrada, el pecho hundido y los ojos brillando. Confesar miedo frente a un hombre como el jefe maestro es paradójicamente un acto de valentía, porque se necesita más coraje para mostrarse vulnerable que para apretar un gatillo, y eso el jefe lo sabe en carne propia. Cuando el jefe maestro se acerca a Esparza, no actúa como el héroe al que está acostumbrado a ser. Analiza a Fernando y sabe que lo que está viendo no es debilidad, sino dolor, y el dolor es algo que él sí entiende. Hay un silencio pesado, silencio de alguien que no está acostumbrado a hablar de sus emociones, silencio de un hombre entrenado desde niño para reprimir todo lo que siente. John 117 no es un soldado normal. El proyecto Spartan demanda muchos sacrificios, como dejar su hogar cuando era niño, ser entrenado, modificado y endurecido, convertirse y moldearse para ser una herramienta perfecta, una máquina eficiente, una mente siempre enfocada en la misión. Prácticamente su existencia no le pertenece, nunca le perteneció, no fue una decisión que él tomara de niño. Pero en ese momento, frente a Esparza, por primera vez desde que comenzó su historia en Delta Halo, no está actuando como una herramienta, no es el soldado que responde sí señor, es un hombre tratando de entender a otro hombre. Y sin embargo sigue siendo él, directo, claro, profundamente honesto, arrodillándose y colocándose al mismo nivel que Fernando. Un movimiento pesado y un golpe a tierra revelan que las palabras del jefe maestro serán muy poderosas. Deberías dejarme aquí con la demás basura. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Eso nos hace humanos. Lo siento, jefe, pero ¿tú cuándo has fallado? Debí haber protegido a Cortana. Evitar que todo saliera mal. Le fallé. No te fallaré a ti. Es una frase simple, pero en boca del jefe maestro es esperanzadora. Este es un hombre al que criaron para no fallar, un hombre que no puede permitirse dudar, un hombre que jamás admite fragilidad, y sin embargo lo hace. Y lo hace porque ve algo en Esparza que reconoce, un miedo y una herida. El superhumano se acerca al humano común y lo iguala. La respuesta de Esparza no es una falta de respeto, es duda. ¿El jefe maestro alguna vez ha fallado? Se siente que mientras esta conversación ocurre, el universo entero parece detenerse, porque es una pregunta que nadie nunca se le había pasado por la mente. El jefe maestro sí ha fallado muchas veces, cargando con la culpa en silencio, y duele más porque falla con la misma disciplina con la que combate. Su más dolorosa confesión es haber perdido a Cortana, y asumir que todo el conflicto actual es culpa de él, por no haber cumplido con la misión de protegerla. Él sabe que le falló a ella y a todos los que han perdido la vida en este conflicto,
Ese momento es uno de los más humanos de toda la historia de Halo. Es una grieta en un muro que creíamos impenetrable y cambia un poco la dinámica porque ya no hablamos netamente del deber como un soldado, se habla desde la visión más emocional, desde el vínculo, la pérdida, la culpa y las heridas más profundas de la vida. Epicteto decía que no eres lo que perdiste, eres lo que haces después de perderlo. Y esa frase podría ser el corazón del personaje, porque el jefe maestro no le teme a morir, su temor está en fallarle a las personas que confían en él, en ser insuficiente. Y esa culpa, ese dolor silencioso lo acompaña como una sombra desde sus inicios como Spartan, ya que en una de sus primeras misiones perdió un compañero, Samuel 034, y esta pérdida se ve reflejada cuando en uno de sus momentos más críticos vemos que el jefe usa su nombre y su número como un acto simbólico profundo, un tributo, un recordatorio de su pasado y una forma de encarar su dolor, y su pérdida más actual fue en Halo 4, donde perdió a su fiel compañera Cortana. Y no solo eso, incumpliendo con la promesa que le había hecho a ella. Por eso, la frase de Epicteto abarca todo lo que el jefe siente, la humanidad que nunca pudo mostrar, el dolor que nunca pudo procesar y la pérdida que nunca pudo sanar. La grandeza de esta escena no está en la confesión del jefe, está en lo que ocurre entre los dos. Esparza se siente inútil, el jefe se siente culpable, los dos están rotos, pero rotos de maneras complementarias. Uno teme no ser suficiente, el otro teme haber sido insuficiente, uno huye del peligro, el otro no pudo salvar lo que más quería, uno se derrumba y el otro se abre. Y ahí, en ese cruce de heridas, es donde vemos la parte más humana del jefe, dejando atrás la imagen de máquina que se había impuesto desde el inicio del juego. En palabras de Epicteto, la libertad interior comienza cuando dejamos de luchar contra lo que ya pasó y empezamos a actuar en el presente. Fernando no puede borrar su miedo, el jefe no puede traer de vuelta a Cortana, pero juntos pueden hacer algo ahora. Ese es uno de los mensajes del estoicismo. No somos responsables del mundo, somos responsables de nuestras acciones. La escena no se vuelve poderosa por hablar de cómo acabar con los desterrados, de cómo vencer. Se vuelve poderosa por mostrarnos a dos hombres tratando de encontrar una razón para seguir luchando. Y la respuesta final del jefe maestro, más que heroica, para mí es la culminación del símbolo que representa para la humanidad. Le da sentido a ese símbolo que ha sido para los humanos. La frase "no te fallaré a ti" contiene la esperanza que Fernando necesita y la esperanza que el jefe siempre ha sido para la humanidad. Porque no promete algo absurdo como ganar la guerra, salvar la galaxia o un consuelo vago de que todo va a estar bien. Le promete algo más real, que sin importar lo que pase, él estará ahí para Fernando, para apoyarlo y cuidarlo. Porque la verdadera fortaleza está en controlar lo que depende de ti, no en conquistar lo que no puedes. El pasado no depende de él, Cortana no depende de él, pero una cosa sí depende de él: proteger a este hombre que tiene miedo. En ese instante la misión deja de ser solo una orden, se convierte en un acto de compromiso, cuidar a alguien desde la virtud, y eso es exactamente lo que hace el jefe. Si analizamos al jefe maestro desde el estoicismo, descubrimos algo fascinante. Él es el ejemplo perfecto de la filosofía que enseña que la libertad no depende del mundo, sino de la propia disciplina interior. Un Spartan 2 no controla su vida, no controla su entrenamiento, no controla su destino, no controla sus pérdidas, pero controla una sola cosa: el cómo responde. Porque la clave de la libertad es distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Eso es John 117, un hombre que aprendió a existir en el único espacio donde tiene poder, su propia voluntad. Pero esta escena revela algo que los juegos nunca habían mostrado tan claro, que incluso él se rompe. Y esa ruptura es esencial, porque un héroe perfecto es inhumano. Un héroe que no siente deja de ser humano, y un héroe que admite su dolor finalmente se vuelve real. El inicio de su redención personal por toda la culpa que siente es silencioso e imperceptible para algunos. El jefe acepta que falló, acepta que siente, acepta que arrastra una pérdida que no desaparece, pero también acepta que aún así puede hacer las cosas mejor, puede aprender de sus errores y así no volverlos a cometer. El estoicismo no nos dice que debemos ser perfectos, nos dice que debemos ser responsables, que debemos actuar con virtud, incluso cuando somos conscientes de nuestras fallas. Y el jefe maestro en ese instante deja de ser la sombra del pasado y se convierte en el hombre que el presente necesita, no porque sea invencible, sino porque decide actuar sin dejar que sus fallas lo sigan afectando. Esta escena habla más allá de los personajes, también habla sobre ti, sobre mí, sobre todos. Habla del miedo que sentimos y no confesamos, de la culpa que arrastramos en silencio, de los errores que creemos imperdonables y de la sensación de no ser suficientes. El jefe maestro es el símbolo de la fortaleza absoluta, nos muestra que incluso el más fuerte se quiebra, que incluso el más disciplinado duda y que el más entrenado siente miedo. Y Fernando Esparza nos muestra que incluso el más roto puede volver a levantarse si alguien lo escucha y no lo juzga.
ya que la fortaleza no está en no tener miedo, sino en caminar con él, no está en no fallar, sino actuar después del fallo, y eso es lo que esta escena nos recuerda. No necesitas ser el héroe para cambiar tu historia, no necesitas ser el más fuerte para empezar a levantarte, solo necesitas decidir actuar a pesar del miedo, porque como humanos podemos fallar una y otra vez, pero nuestra fortaleza está en no dejar de levantarnos.